Hola, ¿qué tal? Gracias a todas y a todos por conectarse. Como vieron en el título de live, hoy vamos a estar hablando sobre los protocolos antisísmicos ya a un año de los sismos en Santa María de Jesús. Entonces, pues, estén pendientes. Ya en unos momentos nos va a acompañar Valeria Urizar. Ella es vocera de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Entonces, pues, dennos un par de minutos y ya vamos a conectar a Valeria también. Para mientras, los invito a que pues vayan a ver la cobertura de Ojo con mi Pisto, a ojoconmipisto.com, sobre todo lo que hemos hablado sobre sismos, sobre la falta o la falta de planificación que tienen las municipalidades en torno a este tema, ¿verdad? Y pues ya Valeria nos contará más sobre cómo es que desde la CONRED están viendo esto, cómo se están preparando, pues para asistir futuras ocasiones así, ¿verdad? Que esperemos que no sean pronto. Pero sí, cuéntenos un poco de contexto, tal vez. Es que este tipo de situaciones de los sismos y demás se previenen también a la hora de redactar y de construir el POT, ¿verdad? El Plan de Ordenamiento Territorial de cada una de las municipalidades. Y actualmente solo 7 de las 340, imagínense, son las que tienen POT. Entonces, pues realmente no, los vecinos o quienes vayan a construir no tienen una idea de dónde o de qué tipo de suelo es sobre el que pueden construir y si el terreno sobre el que están construyendo es el correcto o no. Entonces, pues por eso es tan importante tener este tipo de conversaciones, les repito, para quienes están entrando, para quienes están conectando apenas. Hoy vamos a hablar sobre protocolos antisísmicos a un año ya de los sismos de Santa María de Jesús. Si se recuerdan, esa situación fue bastante mediática, ¿verdad? Porque fue como algo bastante impactante, que incluso no se podía transportarse en carro y que incluso algunas de las ayudas, de las donaciones, llegó por medio de burros, ¿verdad? Que pues se utilizaron para movilizarse. Entonces, para esto es muy importante tener los POTS, tener protocolos de qué es lo que se puede hacer para evitar tragedias. Y bueno, como les dije, me va a estar acompañando Valeria Urizar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Entonces, pues, en lo que esperamos a que Valeria se conecta, que yo calculo que ya a las 6 ya va a estar conectada, pueden ir a ver Ojo mi Pisto, nos pueden seguir de una vez porque tenemos eventos como este pues bastante seguidos, ya sea aquí en TikTok, en Instagram, en Twitter, X, como le quieran decir, yo le digo Twitter. Entonces, pues sí. Mi nombre es Pilar Rodríguez, soy periodista de Ojo mi Pisto, soy reportera, cubro la fuente de Congreso y también veo la parte de verificación de datos y pues un poquito de todo también. Entonces sí, igual vayan preparando sus preguntas. Tal vez, bueno, no, sino tal vez vayan escuchando las preguntas que le vamos a ir haciendo a Valeria. Y si tienen alguna pregunta como de seguimiento o algo por el estilo, nos la pueden dejar a nosotros aquí en el chat. Y pues ya se la hacemos nosotros a Valeria de parte suya. Gracias por conectarse. Un jueves a las casi 6 de la tarde. Qué alegre tenerlos por acá. A ver. Esperemos que Valeria se conecte pronto. Ahí se recuerdan de darle tap a la pantalla y de compartir el live a quienes crean que les puede interesar. Yo creo que es un tema que a cualquier persona debería interesarle porque pues todos queremos saber qué hacer o qué están haciendo las autoridades en caso de que tengamos un sismo y bueno, vivamos en un edificio, en una casa. Queremos saber si nuestras municipalidades cuentan con algún tipo de protocolo de prevención, con un protocolo de seguridad, de reubicación. Entonces sí, solo para que lo tomen en cuenta. Valeria nos está comentando que en un rato va a iniciar ella su live. Entonces, pues aquí estamos pendientes. Pero bueno, sí. También los invito a leer una crónica que hice hace como 2 años. Creo que sigue siendo relevante.
es justo sobre San Miguel Petapa y lo difícil que es ser dueño de un terreno ahí, justo porque la municipalidad no cuenta y no contaba en ese entonces con protocolos antidesastres naturales. Y pues es la historia de un vecino que nos cuenta cómo escuchó su casa crujir y cómo vio su casa caerse y cómo quedó viviendo en solo un 30% de lo que era su casa. Y pues todos estos son temas que verdaderamente tanto la Conred como las municipalidades deberían de estar viendo, de tratar de resolver. Y bueno, pues hablaremos ya con Valeria en unos momentos. Aquí está, listo. Hola Valeria, ¿qué tal estás? Hola, hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Muchísimas gracias por su puntualidad y, y por su tiempo. Bueno, como le comentaba a la audiencia, este es un live para que hablemos ya a un año de los sismos de Santa María de Jesús, de los protocolos antisísmicos. Nos interesa mucho conocer su perspectiva como Conred, también de cómo han ido viendo la preparación de distintas entidades. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero pues para empezar quisiera presentarles yo a Valeria, ¿verdad? Valeria es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cursa una maestría en Comunicación Estratégica. Actualmente se desempeña como vocera de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo, Valeria. Muchas Bueno, gracias a ustedes por proporcionar estos espacios. muchas gracias. Bueno, empecemos. Como les comenté al inicio, esto es una conversación planificada en el marco de que pues ya pasó un año, ¿verdad? De los sismos de Santa María de Jesús. Esto que al inicio conocíamos como un enjambre sísmico, pero que después nos dimos cuenta que era otra cosa y que vimos bastante mediatizado por la tragedia que se dio y por los daños pues que se experimentaron y los actores que jugaron parte en llevar la ayuda, ¿verdad? Entonces, pues nuestra primera pregunta, Valeria, es ¿cuál se considera que es la principal lección aprendida de esta emergencia? Bueno, gracias. Definitivamente después de esa experiencia tuvimos muchas lecciones aprendidas. Creo que cada una de las instituciones que participó dentro de esta emergencia definitivamente pudo reforzar, primero identificando las debilidades que habían en ciertos protocolos, pero también reforzarlos a través de estos aprendizajes. Creo que uno de los mayores aprendizajes que tuvimos es el hecho de ver que Guatemala continúa siendo un país mayormente reactivo y no preventivo. Es decir, lastimosamente nosotros estamos al pendiente de cuando sucede una emergencia o los primeros días durante una emergencia, pero no definitivamente es que estemos preparándonos antes. Nosotros sabemos, gracias a las múltiples productos y también a los múltiples recursos que nos da el ente científico que es el INSIBUME, sabemos que Guatemala es un país altamente sísmico y nos sorprendimos aún así, a pesar de que tenemos esta información, cuando sucedió esta secuencia sísmica. Entonces, eso básicamente nos demuestra que continuamos siendo un país reactivo. Y por eso es que, de hecho, en los últimos años, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED se ha preocupado sobre todo por poder fortalecer la cultura de prevención en Guatemala, empezando desde el hogar, con recursos simples y acciones concretas que podemos tomar y que también ha sido a través de las distintas instituciones que han cambiado ese enfoque. Ya no es solamente un tema de reaccionemos, tratemos de compensar, tratemos de ver cómo resolvemos, sino ya se están planteando algunos protocolos, algunos planes para poder reducir ese impacto que pueda tener, sobre todo luego de esos sismos que tuvimos. Creo que cada una de las instituciones, incluso los guatemaltecos, desde nuestros hogares hemos mejorado mucho el tema de, por ejemplo, poder quitar algunas cosas que nos estorban para evacuar, tener lista nuestra mochila, ya tenemos algunos contactos actualizados. Entonces definitivamente creo que eso sí podría decir una lección, o la más valiosa, es que aunque seguimos siendo un país reactivo, vamos a trabajar por la prevención.
Si hoy ocurriera un sismo en la misma magnitud, ¿qué sería diferente? Ya mencionó aquí un par de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué otras acciones o qué tipo de actuar tendrían las instituciones? ¿Qué sería distinto? Ya que pues ya aprendimos esto de lo que pasó en Santa María de Jesús. Bueno, creo que primero siempre es importante recordar que ninguna emergencia es igual. Si sucediera un sismo, por ejemplo, exactamente con la misma magnitud, puede ser que cambie el epicentro, que cambie la duración, que cambie la profundidad y eso va a impactar de una manera distinta. Pero definitivamente algo que podríamos hacer distinto principalmente o que podría ser distinto principalmente si sucede algo parecido es que definitivamente, por ejemplo, ya sabemos que si suena una alarma, evacuar no significa, bueno, del trabajo ya me puedo ir para mi casa, de los estudios ya esto es una exoneración del resto de la jornada, me puedo ir a mi casa porque eso fue uno de los problemas que tuvimos el año pasado. Por ejemplo, cuando sonaron las alarmas para que las personas se evacuaran en cada uno de los edificios luego del primer sismo, las personas que hicieron agarraron su carro y salieron a la calle como diciendo, bueno, aquí ya se terminó la jornada, ya me voy para mi casa porque entonces la alarma significa terminó todo, vámonos. Y no, la alarma significa evacuar al punto de reunión establecido y seguir las indicaciones de las autoridades para ver si retornamos o qué procede. Entonces creo que eso sería distinto. Ya las personas saben un poco más cuáles son los procesos, sobre todo al momento de evacuar dentro de sus edificios, porque ya pasamos por eso. Sé de muchas instituciones que ahora están realizando simulacros, desde la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, esporádicamente realizamos simulacros para poder saber quiénes o hacia a quiénes tenemos que seguir, a dónde tenemos que evacuar, reducir tiempos también, porque el tiempo definitivamente es algo que importa mucho durante una emergencia. Ya usted mencionaba pues algunos errores que se cometieron, ¿verdad? Como esta noción de que la alarma pues no representa ningún tipo de gravedad, sino únicamente pues que terminó algún tipo de jornada, ¿verdad? ¿Qué otros errores no se pueden repetir? Bueno, otro error que no podemos repetir y que de hecho desde ahorita deberíamos iniciar no solamente a buscarlo en nuestras instituciones, sino que también exigirlo, es el hecho de no tener planes de respuesta. No solo planes de respuesta en las instituciones, que en este caso los conocemos como los planes institucionales, sino que también los planes familiares, que son algo clave. Hay que recordar que muchas familias en Guatemala también cuentan con personas que se dedican totalmente a los hogares y en los hogares también nos puede tomar por sorpresa una emergencia, sobre todo un sismo que no se puede predecir, pero que definitivamente desde los hogares podemos hacer nuestro plan familiar de respuesta. Entonces, creo que uno de esos errores y algo que también se ha ido corrigiendo, sobre todo porque se realizó un simulacro a nivel nacional en febrero como parte del recordatorio del terremoto de 1976. Muchas empresas y muchos lugares buscaron tanto esas capacitaciones con el tema de prevención de simulacros, de poder señalizar de mejor manera sus áreas de trabajo, sino que también esa asesoría para tener sus planes de respuesta. Entonces, creo que ese es un error que se identificó, pero que a la vez durante este periodo de tiempo hemos visto que también se ha ido mejorando. Ya que hablamos de los planes institucionales de respuesta, ¿qué decisiones deberían tomar otros municipios que también están expuestos a este tipo de amenazas naturales? ¿Qué deberían incluir en este plan de respuesta? Bueno, definitivamente para comenzar con tu pregunta, creo que es importante que las municipalidades involucren el tema de gestión de riesgo en todo. Es decir, todas las empresas, todas las instituciones públicas, privadas, de sociedad civil que al final conforman el sistema Conred deben tomar en cuenta la gestión del riesgo en los planes que realicen, porque Guatemala, siendo un país altamente vulnerable, no solamente por los sismos, sino que tenemos volcanes, estamos en la época de lluvias, actualmente también estamos en canícula, hablamos de temas como la época de frío, muchas cosas que por supuesto hacen que Guatemala sea un país muy lindo, pero también altamente vulnerable, tenemos problemas sociales.
Entonces, definitivamente algo que deben tomar en cuenta es la gestión del riesgo. Y definitivamente el plan de respuesta es una de las herramientas o uno de los pasos. Pero, por ejemplo, en el tema del presupuesto, cómo involucramos el presupuesto para reducir el riesgo dentro de nuestras comunidades, cómo capacitamos e invertimos para que la gente esté preparada, cómo todos los esfuerzos están involucrados para que, por ejemplo, siempre hay rotación de personal. ¿Cómo estamos seguros de que el personal que está entrando se capacita también? Porque en caso de que suceda una emergencia, esa transferencia de conocimiento debe estar para que en cualquier momento que suceda, pues estemos listos. Ahora que Valeria menciona esto, pues, de las lluvias y demás, quiero recordarle a la audiencia que en Ojo con mi Pisto tenemos una amplia cobertura sobre temporadas de lluvias. Esta crónica que les mencionaba yo al inicio, ¿verdad? De cómo es que, pues, vecinos han perdido sus casas porque han visto que los deslaves se las llevan, que cuentan que solo escuchan sus casas crujir, que se quedan ahí porque pues no tienen a dónde más ir y que tienen que vivir en una casa que tiene solo dos paredes por cuidar sus pertenencias también. Estas notas las tenemos de nuevo con mi pisto, entonces para que conozcan un poco más de cerca cómo es que, pues, que se viven los desastres naturales en todos los municipios, ¿verdad? Ahora, Valeria, quisiera pasar a hablar un poco sobre las respuestas de la CONRED, ¿verdad? ¿Cuál fue el papel de esta institución durante la emergencia de Santa María de Jesús? Bueno, creo que para iniciar es importante siempre aclarar que desde la Secretaría Ejecutiva de la CONRED nuestro rol es ser un ente coordinador. Entonces, a través de el sistema CONRED es que se realizó la respuesta a esta emergencia. El sistema CONRED, pues como les decía, está conformado por instituciones públicas, privadas y de sociedad civil. Y por eso es que justamente hemos promovido esta frase de CONRED somos todos, porque durante una emergencia la atención inicia desde las localidades y ahí es donde está el sistema escalonado. Entonces, la CONRED, la Secretaría como tal, lo que realizó fue esta coordinación. Desde el primer momento en el que se registró el primer sismo, pues se tuvo contacto directo con las delegaciones departamentales, también con distintos cuerpos de socorro que usualmente pues transfieren esta información de reporte para que se pueda ir consolidando y así poder, por ejemplo, movilizar recursos, verificar si en algún área se necesita más apoyo, si alguna institución debe tener más incidencia, por ejemplo, en alguna acción. Entonces, en Santa María de Jesús, cuando se recibió el reporte, pues primero también contamos con una brigada de respuesta inmediata y también con las delegaciones departamentales que fueron a apoyar para poder verificar si había alguna acción concreta que tuviera que ver con, primero, el tema de la emergencia de, por ejemplo, quitar algún escombro o verificar si alguien necesitaba apoyo. Por supuesto, primordialmente los cuerpos de socorro, también a través del ejército se realizó esta atención. Y por otro lado, también el ente rector en temas de vivienda, que fue uno de los sectores que se vio más afectados en esta emergencia, fue el Ministerio de Comunicaciones y ellos tomaron la batuta en el tema de las evaluaciones. La Secretaría Ejecutiva lo que hizo fue apoyar, asesorar y también acompañar en este proceso. ¿Por qué? Por la magnitud del evento, se necesitaban hacer cierta cantidad de evaluaciones en muy corto tiempo. Entonces, para poder apoyar ese proceso, que al final estas evaluaciones de daños y análisis de necesidades que se realizan para poder determinar el nivel de afectación, lo que ayudan estos datos es para poder movilizar también la ayuda humanitaria correspondiente o poder, en todo caso, habilitar albergues, poder también movilizar otro tipo de recursos. Entonces, esa fue la mayor incidencia y, por supuesto, en el seguimiento que ahora es el tema de la recuperación. Actualmente, ¿qué tipo de acompañamiento brinda la CONRED a las familias afectadas? Bueno, actualmente de hecho se están realizando mesas multisectoriales de recuperación, que esto es a nivel departamental.
Esto está presidido principalmente por la Gobernación Departamental de Zacatepeques, que de hecho está justamente en el municipio de Santa María de Jesús, porque fue pues el más afectado por esa secuencia sísmica. Y acá lo que se hacen en estas mesas de recuperación es buscar esas soluciones integrales para tener una recuperación resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a construir mejor. Lastimosamente, en Guatemala también tenemos la cultura de que construimos el riesgo por falta de planificación, por falta de recursos, por distintas razones, pero a través de estas mesas la idea es poder unificar todas aquellas perspectivas técnicas, profesionales e institucionales para poder tener una recuperación. Y aquí es donde la Secretaría Ejecutiva de la CONRED está trabajando como ente coordinador, pero también como ente asesor, para poder decir, bueno, tal vez aquí lo que se puede involucrar es a este grupo en específico, porque su aporte puede ser valioso para poder identificar estas necesidades, poder cubrirlas también. Entonces es ahí donde entra el rol de la Secretaría. En una emergencia como esta, bueno, ya la mencioné un poco que en este caso, pues la gobernación departamental es pues quien está liderando las mesas, pero en la emergencia, ¿quién lidera la respuesta en el territorio? ¿El alcalde, el gobernador departamental o la CONRED? ¿Y cómo es que se coordinan entre instituciones? Bueno, eso va a depender mayormente del tipo de emergencia. Por ejemplo, en el sistema Conred tiene dos características. Una es que es articulado. Esto quiere decir que hay muchas instituciones trabajando, que son de distintos sectores, etcétera. Pero la otra característica es que es un sistema escalonado. Esto quiere decir que tanto en el Plan Nacional de Respuesta como en el Marco Nacional de Recuperación, los sectores se están activando de manera escalonada. Es decir, empieza desde la localidad, la Colred. Luego, una vez sobrepasa sus capacidades de respuesta, entonces la Colred ya solicita apoyo a la municipalidad, que en este caso entra en su papel de coordinador municipal. Y el encargado es el alcalde. El alcalde es el coordinador máximo de ese nivel. Una vez nuevamente sobrepasan sus capacidades, entonces ya, o por ejemplo, hay emergencias en donde no es solamente un municipio que se ve afectado, que puede ser que haya sobrepasado sus capacidades, pero también hay otros municipios que están involucrados. Entonces, aquí es donde entra el siguiente nivel, que es el departamental. Y así es como cada uno de los escalones va tomando, digamos que la batuta para poder apoyar en cada una de las emergencias. Por eso es que es tan importante que la población conozca quiénes son sus líderes comunitarios, sus autoridades locales, que conozcan esos procesos, porque también es importante que podamos identificar cuándo es necesario poder escalar la emergencia para llegar hasta el punto de que sea a nivel nacional, que aquí ya es donde entran los ministerios, hablamos de, por ejemplo, el Colegio de Profesionales está involucrado en el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional, que es básicamente presidido o coordinado por el ministro de la Defensa. Él es el coordinador del Consejo. Entonces, así es como se va escalando la emergencia. Por eso, depende mucho de qué tipo de emergencia sería para poder determinar quién es el encargado. Bueno, ya hablamos de lecciones aprendidas de este sistema escalonado de la Conred y ya más adelante en la sección que viene vamos a hablar sobre las Comred, ¿verdad? Pero quisiéramos saber, después de esta experiencia de Santa María de Jesús, ¿se implementaron nuevos protocolos? ¿Se modificó la forma de atender emergencias? Por ejemplo, ¿se habrá fortalecido de alguna manera la comunicación entre pues, estos escalones de coordinación? ¿Cómo es que pues esta experiencia y lo que ya hablamos de lecciones aprendidas y demás se ha implementado en el sistema de atender emergencias? Bueno, sí, definitivamente algo que vimos y que se ha venido fortaleciendo es el tema de la planificación. Es importante que dentro de la planificación esté este tipo de emergencias,
¿Por qué? Porque toda Guatemala es altamente sísmica. Y aunque no necesariamente estemos literalmente parados bajo encima de alguna falla o algo así, pues definitivamente la afectación puede llegar a donde nosotros estemos. Entonces, y de hecho, por ejemplo, también podemos ver que si nos encontramos en la cadena volcánica, pues los volcanes que están activos también producen sismos. Entonces creo que eso es algo bastante importante y que cada vez que sucede una emergencia siempre se revisa los protocolos, se revisa el Plan Nacional de Respuesta para poder determinar si en realidad el Plan Nacional cubrió las necesidades que se tenían, pero también si en todo caso es necesario cambiar algo, agregar algo, ver por ejemplo si hay que involucrar a alguna otra institución. El Plan Nacional de Respuesta básicamente está a través de funciones, a través de 18 funciones que determinan quién es el ente coordinador y el ente participante en cada una de estas funciones. Entonces, ¿para qué? Una emergencia se pueda básicamente responder ante ella, sabemos que hay cierta institución que va a estar a cargo de decir, bueno, necesitamos esto y esto y esto. Entonces, después de una emergencia, cuando se revisan estos protocolos, puede ser que haya una institución involucrada que se deba ingresar en ese lugar, pero que por alguna razón no se había tomado en cuenta. Entonces, por eso es que es tan importante hacer este tipo de revisiones y definitivamente los protocolos son algo que año con año se deben revisar constantemente después de una emergencia. ¿Por qué? Porque, nuevamente, cada emergencia es distinta y cada emergencia va a dejar lecciones aprendidas que definitivamente hay que tomar en cuenta para poder construir y hacer esta recuperación resiliente que les mencionaba, no meramente construir el riesgo. Solo para decirle a quienes están dejando preguntas aquí en nuestros comentarios que los estoy leyendo y que seguramente pues cuando finalicemos las preguntas que tenemos preparadas de parte de Ojo con mi Pisto, vamos a ahondar en pues sus preocupaciones, sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Y pues también invitarles a que vayan a ver la cobertura de Ojo con mi Pisto. Tenemos varias notas sobre aprobaciones de licencias de construcción, sobre vecinos organizados y pues ya que vemos bastante interés en la fiscalización y pues preocupación vecinal, los invitamos a nuestras guías para vecinos, donde también pues damos herramientas para que los vecinos fiscalicen y les explicamos un poco de términos tal vez que suelen ser muy técnicos al inicio, pero que pues sirven para estar anuentes a todo lo que sucede, como decimos. Ahora ya pasando más a nuestro tema como Ojo con mi Pisto, ¿verdad? Nuestro nicho, Valeria. ¿Qué papel tienen las municipalidades antes, durante y después de una emergencia? Bueno, definitivamente un papel importantísimo. Antes, definitivamente con el tema de la preparación y la prevención. Hablábamos de que, por ejemplo, cada una de las municipalidades debería contar con un equipo. Usualmente se les llaman oficinas, unidades o instancias municipales de gestión de riesgo, que básicamente es como si fuera una secretaría ejecutiva de la Conred, pero dentro de las municipalidades. Y ellos deberían velar para que la gestión del riesgo esté básicamente en todos los procesos. Entonces, definitivamente antes es muy importante. Por ejemplo, se han estado realizando juramentaciones y acreditaciones de Colred. Eso quiere decir que las municipalidades van a contar con equipos que tengan la capacidad de responder ante emergencias en sus comunidades. Y ese es un recurso valiosísimo que deben seguir fortaleciendo a través de procesos, involucrarlos en las decisiones, en las conversaciones. En el tema de la respuesta, definitivamente el poder movilizar recursos, poder movilizar a su personal, que haya personal capacitado para responder, no solamente con el tema de, por ejemplo, primeros auxilios y todo eso, porque para eso está el sistema Conred, para que, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, departamentales, la Cruz Roja se pueda involucrar, sobre todo en la respuesta, pero también que cada uno de ellos conozcan los procesos, porque una buena respuesta durante un tema de, por ejemplo, territorial, definitivamente va a marcar la pauta de qué tan rápida es la recuperación. Entonces, por eso es que es tan importante la respuesta. Por eso se habla a veces de, por ejemplo, las primeras 72 horas son clave.
Definitivamente. ¿Por qué? Porque esas 72 horas pueden marcar el resto de la recuperación. Y por supuesto, por ejemplo, hablamos de temas como el plan de ordenamiento territorial, que hay que recordar que aunque no hay ninguna zona con cero riesgo, que aunque quisiéramos, yo sé que todos buscaríamos vivir ahí, trabajar ahí, porque sería lo ideal, aunque no hay ninguna zona con cero riesgo, definitivamente este plan puede disminuir en gran manera y dar una visión más grande de cómo irá creciendo la población, irá creciendo el tema urbano, y esto va a reducir riesgos. Y sobre todo después, el seguimiento es clave. El seguimiento después de una emergencia va a ser clave para poder determinar también que no estemos construyendo el riesgo. Por ejemplo, no vamos a construir con los mismos materiales, los mismos, digamos que, lineamientos, una vivienda en un lugar que está vulnerable, si ya sabemos que esos materiales están expuestos o vulnerables ante, por ejemplo, la lluvia, los fuertes vientos, un sismo. Entonces, todo ese acompañamiento, asesoría y, por supuesto, el tema de, por ejemplo, poder todo esto de las licencias que brindan las municipalidades es algo bastante clave que va a determinar también cómo una ciudad, cómo un territorio, un lugar responde ante una emergencia. Y definitivamente el rol de las municipalidades es valiosísimo en el tema de la gestión del riesgo. Aquí en los comentarios nos están mencionando sobre el poco cumplimiento que hay hacia los planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? Y que hay deficiencias en muchos. Sí, creo que la palabra muchos es un poco exagerada para la cantidad de POTS que hay, porque si saben, solo 7 municipalidades de 340 cuentan con un POT y, y es justamente esto, ¿verdad? No, las otras 333 no cuentan con una guía sobre la que podamos analizar qué tipo de suelo, qué tipo de riesgos hay en cada área. Entonces, pues también es importante que como vecinos exijamos a nuestras municipalidades tener un POT porque es parte de sus responsabilidades, está ahí en el código municipal. Y hay unas que pues se tardan muchísimo en hacer un POT, que lo redactan y lo archivan por cambios en el estilo del POT, como es el caso de Misco, si no estoy mal en este momento, creo que todavía le están haciendo cambios, pero es una deuda con los vecinos el POT, ¿verdad? ¿Cómo se fortalecen, Valeria, las Comred para que puedan responder de mejor manera? Bueno, principalmente desde la labor que la Secretaría realiza es este tema de la juramentación y acreditación de Comred. Este es un proceso administrativo, pero también práctico, que permite a las coordinadoras municipales conocer cuáles son estos procesos de respuesta, cuáles son las, por ejemplo, vulnerabilidades en sus territorios, porque Guatemala, pues dependiendo de cada una de las áreas, está el tema de la vulnerabilidad, de la exposición a ciertas amenazas y que definitivamente son algo que se debe tomar en cuenta. Entonces, a través de este proceso de juramentación y acreditación es en donde las municipalidades se fortalecen específicamente en el tema de gestión de riesgo. Bueno, siguiendo con el tema municipal, ¿la CONRED trabaja de alguna manera con la ANAM para estas capacitaciones a las municipalidades en gestión de riesgo? Y si sí, ¿cómo ha sido esa coordinación? Bueno, sí se ha trabajado, por ejemplo, con las municipalidades teniendo un acercamiento, se ha buscado el tener comunicación un poco más directa con cada una de las municipalidades, porque, por ejemplo, en cada uno de los departamentos hay una delegación de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED que da seguimiento a distintos procesos. Se realizan plataformas territoriales, se realizan capacitaciones, acompañamiento en distintas emergencias y todo. Específicamente con la ANAM, lo que sucedió es que ya el año pasado ellos asumieron la potestad de poder validar el tema de la norma de reducción de desastres 2, en donde básicamente esta norma es todas las normas mínimas de seguridad que deben haber en los edificios.
Esto lo que hace es fortalecer el tema de gestión de riesgo desde los territorios. Es decir, ahora las municipalidades deben ser más conscientes del tema de la reducción de desastres desde las normas que se establecen. Entonces, ellos han tomado o asumido esa responsabilidad como parte de su rol de coordinadores municipales para reducir el riesgo en los territorios. Cuando ocurre una emergencia, es común que se habiliten salones municipales como albergues. ¿Qué condiciones mínimas deben cumplir estos espacios y en qué casos se recurre a escuelas? Por acá también había visto yo una pregunta de parte de Eddie sobre escuelas, entonces quisiera pues amarrarla. Sí, aquí está, justo dice, ¿existen datos sobre las evaluaciones a la infraestructura de escuelas? Bueno, sí, de hecho, a través, tal vez iniciando con el tema de daños, esto va a depender muchísimo de la época que esté activa. ¿Por qué? Porque lo que se realiza desde la Conred es poder obtener estos datos de, por ejemplo, si hay alguna lluvia a través del Ministerio de Educación, ellos nos brindan la cantidad de escuelas que tienen daños para poder agregarlos a las estadísticas en general. Que hay que recordar que en estas estadísticas, pues no solamente están las escuelas, sino que están las viviendas, edificios públicos, tomamos en cuenta puentes. Entonces sí tenemos de hecho mapeado este tipo de daños, pero siempre las estadísticas o la cantidad de números va a depender porque está segmentada por la época que está activa. Ahora bien, con el tema de los albergues, actualmente y de acuerdo con la función 13 del Plan Nacional de Respuesta, la entidad encargada de coordinar y de ver todo el tema de los albergues es la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la SOSEP. Ellos son los encargados de poder determinar, por ejemplo, cuáles son esos albergues y de hecho, a través del protocolo de lluvias que tenemos disponible en nuestro sitio web, ustedes pueden ver cuáles son los más de 2,000 puntos o más bien que están identificados para poder habilitarse como albergues. Cuando hablamos de un albergue, pues lo que hay que recordar es que es un alojamiento temporal y seguro para las personas que fueron afectadas por alguna emergencia. Esto quiere decir que los establecimientos o estos lugares deben contar con, por ejemplo, algún tipo de saneamiento para que las personas puedan tener este tipo de servicio. También se les brinda comida, entonces tienen que tener un espacio en donde se pueda llevar y cocinar este tipo de alimento de raciones calientes. También a veces se les entregan raciones frías, que son todos estos kits de alimentos y estas básicamente cubetas que desde la Secretaría Ejecutiva entregamos. Por otro lado, pues debe haber seguridad, debe ser un lugar seguro, no solamente con el tema de delincuencia y todo eso, que también, por ejemplo, a través de la Policía Nacional Civil y del Ejército, esto se coordina para que las personas que están adentro puedan estar seguras de que no les va a pasar nada, pero también estos lugares deben estar en una ubicación en donde, por ejemplo, no esté cerca de un deslizamiento, un posible deslizamiento, cerca de una cuenca de un río. ¿Por qué? Porque, supongamos, sucedió una inundación y las personas se evacuaron. Se supone que estamos tratando de separarlos de esta amenaza natural que se presentó para irse a un lugar en donde nuevamente se vuelve a inundar. Entonces, ¿qué debe hacer? Otra movilización hacia otro lugar. Entonces, estos lugares, la idea es que cuenten con todos esos recursos para que las personas estén seguras, pero definitivamente temporal. ¿Por qué? Porque la idea es poder atender la emergencia también de acuerdo con las necesidades, pero que siempre sea para la recuperación. ¿Qué clase de alimentos son los que están en esas cubetas y en esos kits? Bueno, en estos kits de alimentos usualmente lo que se busca es poder cubrir las necesidades alimenticias de una familia de 5 personas para alrededor de 5 días. Y aquí lo que se encuentran es alimentos básicos. Tenemos harina, tenemos arroz, frijol, azúcar, también sal, se incluye también café, aceite. Entonces sí, son básicamente estos alimentos básicos que se involucran en esta cubeta para cubrir las necesidades de una familia. En términos de presupuesto,
las municipalidades están obligadas a destinar recursos para atender emergencias como los sismos o como inundaciones y que, bueno, ya nos comentó que deberían de tener una oficina de riesgo, ¿verdad? Me imagino que esa sería la encargada de gestionar esos fondos. Bueno, sí, lastimosamente, de acuerdo con la ley 109/96 de Conred, nosotros no podemos obligar a nadie, de hecho, a evacuar, a realizar ciertas acciones. Nosotros lo que podemos hacer es recomendar y dentro de ello, pues está este tema de que el presupuesto, ¿verdad? Entonces, no es que sea obligatorio para las municipalidades el tema de que incluyan en su presupuesto, por ejemplo, algo de gestión de riesgo específicamente, pero definitivamente viene dentro de esta responsabilidad como parte de la coordinación municipal para poder reducir el riesgo. Esta es una desventaja definitivamente que la ley no sea coercitiva como lo vemos en otros países que pues funciona mucho sobre todo al momento de evacuar, de solicitar de que la gente pues busque otro lugar, que siga ciertas instrucciones, pero creo que no deberíamos ser obligados para poder cumplir. Y nuevamente, esto va con el tema que mencionábamos al inicio de la entrevista. Si seguimos siendo un país reactivo, nunca vamos a poder mejorar y por ello es que hay que fortalecer nuestra cultura de prevención. Pasando un poco al tema del riesgo y también de lo que hemos hablado, que esa sí es una obligación fija de todos los municipios, que es el POT, ¿verdad? Santa María de Jesús está ubicada en una zona volcánica. ¿Cómo influyeron las características del suelo en los daños que dejó el sismo? Bueno, definitivamente es algo que varía muchísimo, sobre todo si hablamos de una comunidad que se encuentra en las faldas del volcán. El sismo no va a afectar únicamente por el movimiento, sino que también por las condiciones del lugar. Y esto quiere decir que también tomamos en cuenta factores como la estabilidad, la humedad. Esto puede variar dependiendo de cada una de las condiciones climáticas que se den en cada uno de estos lugares. Y otra de las cosas que se agregan a esta vulnerabilidad era lo que justamente les mencionaba, de que al estar cerca de, por ejemplo, algún volcán activo, que no sería el caso de Santa María de Jesús, pero sí hay otros lugares que están cercanos a algún tipo de volcán activo, como lo es el de Fuego, Santiaguito o el de Pacaya, pues definitivamente lo que va a haber es constante caída de ceniza, que eso puede generar inestabilidad en el suelo. También, por ejemplo, tenemos retumbos que generan esos movimientos sísmicos. Entonces, definitivamente esto va a agregar, pero nuevamente es algo que se debe tomar en cuenta en estos planes, perdón, en estos planes de ordenamiento territorial. ¿Qué estudios deberían realizar las municipalidades antes de autorizar construcciones en zonas de mayor riesgo? Yo creo que aquí también, como lo hemos mencionado muchas veces, y no con mi pisto insistimos muchísimo en eso, el POT es esencial, no solo para las situaciones de emergencias naturales, ¿verdad? Sino también para evitar la tala por ejemplo, de pulmones verdes dentro de la ciudad, catalogarlas como área G0 para que no puedan ser utilizados como nada más que parques naturales. El POT es una herramienta que de verdad resuelve muchísimos problemas de los que estamos teniendo como vecinos y vecinas ahorita, ¿verdad? Tanto el tráfico, por la urbanización desmedida, y en la desprotección que tenemos ante pues situaciones de riesgo como las que hemos estado platicando, pero además de esto, ¿qué estudios deberían realizar las municipalidades en estas áreas? Bueno, usualmente para poder dar alguna licencia de construcción, pues se piden justamente no solamente estas normas de reducción que te mencionaba, principalmente de la 1 a la 3, que indican, por ejemplo, estos requisitos mínimos de seguridad, el tema estructural, el tema también de los materiales que se utilizan para construir, sino que también eso, aparte de todo eso,
antes de poder brindar una licencia se deberían tener, por ejemplo, estudios hidráulicos, estudios hidrológicos, geotécnicos, que brindan todo este tipo por ejemplo, características del terreno para ver qué clase de acciones de mitigación. La idea de estos estudios no es decir, bueno, no pueden construir aquí, no, sino es poder decir, bueno, estos son las amenazas que están presentes en el territorio, entonces, a partir de eso, qué acciones de mitigación van a realizar para que al momento de poder implementar esta construcción, entonces se reduzca el riesgo. Por eso justamente es tan importante. Ahora bien, por ejemplo, tenemos otros tipos de estudio como lo son los de impacto ambiental, que tal vez no necesariamente tienen que ver con cómo va a afectar la estructura, pero sí cómo la estructura va a afectar el entorno. Y justamente ahí es donde los planes de ordenamiento territorial marcan la pauta para decir, bueno, aquí hasta acá se pueden cortar árboles, hasta acá se puede hacer esto, porque entonces ya no va a haber suficiente estabilidad en el suelo, porque ya no hay árboles, se va a erosionar la tierra, van a suceder deslizamientos, por ejemplo, construir hasta acá porque aquí hay un barranco o hay un río, y entonces si el río se sale, se va, porque pues hay viviendas o estructuras en su cauce, definitivamente las personas van a decir, bueno, y mi casa se me inundó, pero ese es territorio del río. Entonces, por ello es que es tan importante todos estos estudios que permitan delimitar estas áreas y tomar en cuenta estas acciones de mitigación que al final van a ser clave, no solamente para cuidar temas de inmuebles, no solamente para cuidar nuestras viviendas, sino que estamos hablando de que podríamos salvar vidas si se tomaran en cuenta estas características. Me genera duda, bueno, pues he insistido bastante en esto, ¿verdad? Pero solo 7 municipalidades tienen un plan de ordenamiento territorial. Quisiera saber qué diferencia en afectaciones o diferencia en respuestas experimentan estas 7 municipalidades que pues sí tienen este plan, esta herramienta, en contraste a las que pues no cuentan con esto. Bueno, sí. Creo que nuevamente hay que recordar que un plan de ordenamiento territorial no va a eliminar el riesgo. Eliminar un riesgo es imposible. Guatemala nuevamente es altamente vulnerable, hay muchos riesgos, pero definitivamente marca una pauta para poder decir, bueno, este crecimiento, porque el plan de ordenamiento territorial no es solamente lo que está presente. Hablamos también del futuro. Las ciudades siguen creciendo, siguen habiendo muchas migraciones internas, y que quiere decir que las personas pueden seguir construyendo, pueden haber muchos problemas sociales. Hablamos de, por ejemplo, estas cargas hidráulicas o hídricas que pueden haber en los edificios, que pues ahora está muy de moda que se construya vertical. Entonces, ¿qué pasa con que ahora en un menor lugar o ubicación o tamaño de ubicación hay más personas viviendo? ¿Qué impacto va a tener eso en el ambiente? Entonces, definitivamente, esas 7 municipalidades lo que están permitiendo es poder reducir el riesgo y tener una mejor planificación, que eso al final se traduce en fortalecer la cultura de prevención. Al resto de municipalidades definitivamente los instamos a que puedan hacerlo, porque nunca es tarde para actuar. Definitivamente hoy es el mejor momento para actuar y para salvar vidas. Entonces, prevenir siempre va a ser la mejor opción, y de hecho, prevenir siempre va a ser más barato que la respuesta. De acuerdo con un dato de la Oficina Regional de Reducción de Desastres, ellos decían que por cada dólar que invertimos en prevención, se pueden reducir o más bien ahorrar hasta $15 en respuesta. Entonces, por eso es que es tan importante invertir en simulacros, en capacitar a nuestra gente, en tener estructuras que puedan cumplir con todas estas normas de seguridad, para poder no solamente reducir costos, sino nuevamente la prioridad, que es salvar vidas. De hecho, Valeria, esto da pie a que yo recomiende varias de las notas que tenemos. Ahora que pues usted mencionaba esta tendencia, esta preferencia a construir vertical, estos nuevos desarrollos de inmuebles que se están dando en áreas que deberían de ser G0, en áreas que colindan con áreas protegidas, que vemos que
no solo dañan pues el aire que respiramos al talar los árboles y que generan más calor, sino también pues los animales que viven en esas zonas terminan entrando a casas de vecinos y los encuentran. Tenemos notas, por ejemplo, el caso de Canajuyú, que pues siguen los vecinos luchando porque se conserve. Está el caso del bosque del acueducto, que pues lastimosamente pues fue talado. Y esto en una ciudad que sí cuenta con un POT. Entonces también más allá, como dice Valeria, el POT no resuelve los riesgos, no los elimina, eh, pero un buen cumplimiento del POT pues sí trae beneficios para todos los vecinos. Entonces, invitarlos a buscar si su municipio tiene POT. Si no tiene POT, cuéntenos y con gusto pues vemos, hacemos una comparación ahí de cómo ha estado la situación de riesgo de tráfico en comparación a no tener un POT, ¿verdad? Ya Valeria nos mencionó que pues Guatemala es altamente vulnerable, pero ¿cuáles son las zonas de amenaza sísmica, las zonas que tienen más amenaza de sismos? Bueno, lastimosamente no tenemos puntos identificados específicamente. ¿Por qué? Porque, de hecho, dentro de estas amenazas geológicas, básicamente hay que recordar que Guatemala está demarcado por 3 placas tectónicas y también por 4 fallas geológicas que generan toda esta actividad sísmica. Creo que en todo caso estamos, o más bien están más expuestas las personas que se encuentran cercanas a la cadena volcánica de los volcanes que están activos, pero porque es más común que se den este tipo de movimientos o es más, vamos a decirlo así, constante, porque así como el volcán de fuego constantemente está con explosiones. Entonces, esto genera sismos. Entonces, yo diría que eso es a la mayor exposición. Lo que pasa es que también habría que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad, porque hablamos sobre todo de, por ejemplo, qué tipo de materiales tiene mi vivienda. Por ejemplo, soy una persona con discapacidad, me va a costar evacuar y no tengo una casa que esté adecuada para mi discapacidad. Entonces, todo eso también va agregando. Por eso diría yo que varía muchísimo y habría que ver cada parte del país qué tanta vulnerabilidad existe. No hay puntos de riesgo. Nuevamente, Guatemala es altamente vulnerable. Entonces, pero creo que si tuviéramos que decir algo, lo que está más expuesto a sentir esta clase de movimientos definitivamente es cerca de la cadena volcánica. Ya vamos a pasar a nuestras últimas dos secciones de preguntas, entonces por si no nos han seguido, en redes sociales estamos como Ojo con mi Pisto, pueden encontrar más cobertura sobre temas municipales, también sobre coyuntura, ¿verdad? Estamos ahí al tanto de todo lo que está sucediendo, gracias a nuestra red de corresponsal. Eh, y bueno, para ir ya casi cerrando, Valeria, en otros países como Venezuela, algunos teléfonos recibieron las alertas segundos antes de un sismo. Esto funcionaría también en Guatemala. Bueno, creo que en el caso de Venezuela fue específicamente Google el que alertó el tema de que iba a suceder un sismo de gran magnitud. Pero en el caso de Guatemala contamos con una aplicación que es la alerta de terremotos de Insibume, que por cierto, si no la han descargado es bastante útil y creo que gracias a la secuencia sísmica del año pasado, muchas personas en Guatemala descargaron esta aplicación y han visto la utilidad. Ahora bien, ¿cómo funciona este sistema de alerta temprana, como le llamamos? No es que pueda predecir un sismo y decir, bueno, mañana a tal hora les avisamos que va a haber un sismo, porque eso es imposible, eso no se puede. Entonces, de hecho, vi varios comentarios que decían así como, ¿es cierto que va a haber un gran terremoto? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque no se puede predecir. Los sismos no se pueden predecir. Lastimosamente, todavía no hemos llegado a ese punto, de hecho, a nivel mundial, de poder predecir los sismos. Entonces, no se puede decir, pero definitivamente lo que permite esta aplicación es tener unos segundos para poder evacuar. Esto dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Definitivamente, si estamos más lejos del epicentro, pues vamos a tener algunos segundos de diferencia para poder evacuar. Puede ser que mientras esté el sismo nos avise, pero eso
¿Cómo funciona? Nos ayuda a poder identificar que está sucediendo un sismo. Hay veces en las que a veces nos paramos y decimos, no sé si me mareé, si solo se movió el piso. Pues definitivamente esta aplicación, que es gratuita, pueden descargarla y nos ayuda muchísimo como una forma de sistema de alerta temprana. Ya pasando a nuestras últimas dos preguntas de parte de Ojo con mi pisto, Valeria, ya luego me voy a pasar a algunas que nos están dejando acá. Cuando una familia se niega a desalojar un terreno que representa un riesgo, ¿qué puede hacer la Conred y con qué instituciones se coordinan? Bueno, lastimosamente, regresando al tema de la ley que no es coercitiva, no podemos obligar a las familias a desalojar, por más que haya una amenaza evidente en el lugar. Entonces, lo que sucede en estos casos es que la municipalidad se involucra a través de los juzgados para poder no solamente emitir los documentos correspondientes que a nosotros nos respalden en decir, miren, las personas no quisieron desalojar, se les notificó de esta manera, esto fue lo que se les dijo, no quisieron, ok, aquí está este documento que lo respalda, pero también, por otro lado, por ejemplo, a veces se brinda acompañamiento de la PDH para poder determinar que no se estén básicamente sobrepasando o violando los derechos humanos de las personas. Porque definitivamente, como es un trabajo en conjunto y la idea es poder salvaguardar la vida de las personas y también procurar su bienestar, ellos brindan este acompañamiento para poder realizar la evacuación o en caso de que no quieran desalojar, pues también de alguna manera realizar conciencia. Lastimosamente, nuevamente no se puede obligar, pero esto definitivamente le da una responsabilidad importante a las familias guatemaltecas de poder seguir las indicaciones de las autoridades locales. Y ya para la última pregunta que tenemos como Ojo con mi pisto. Los recientes deslizamientos e inundaciones en otros países han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, que es lo que hemos estado hablando durante pues toda esta conversación. ¿Qué similitudes observa entre esos escenarios y los riesgos que enfrenta Guatemala? Bueno, que definitivamente no es solamente algo específico, sino que es integral, ¿verdad? Los deslizamientos son producto de lluvias, de inestabilidad en el terreno, pueden ser productos de la deforestación. Entonces, definitivamente hay algunas cosas que son también provocadas por el ser humano y por la falta de planificación, de acciones de mitigación correctas, de todos estos procesos. Pero, bueno, por ejemplo, desde la Secretaría Ejecutiva, lo que se brinda son los mapas municipales por deslizamientos e inundaciones, que esto puede ayudar muchísimo a las personas a que en nuestro sitio web pueden ir a esa parte a buscar en dónde viven y por municipalidad pueden buscar si están, por ejemplo, expuestos a algún tipo de deslizamiento, algún tipo de inundación. Esto se hace a través de toda esta información técnica que se recopila de las condiciones del lugar, de, por ejemplo, también sucesos históricos que hayan pasado en ese lugar. Y pues algo que tenemos que recordar es que constantemente tenemos que estar alerta, no con miedo, pero ahí es donde sale el tema de la prevención y sobre todo identificar todas estas áreas nos van a ayudar a, por ejemplo, tener un mejor plan familiar de respuesta, preocuparnos por conocer los planes locales de respuesta, tener a la mano nuestra mochila de las 72 horas, tener a la mano los documentos importantes por si tenemos que evacuar, tener un plan de evacuación, cuáles son las rutas. El plan familiar de respuesta es muy importante y siempre lo vamos a resaltar porque durante una emergencia la cabeza no nos da para organizarnos ni el tiempo. Entonces, ese plan lo que nos permite es poder decir, bueno, la mamá toma a la niña chiquita y la mochila a las 72 horas y se van a tal lugar porque ahí es un punto seguro. Y el papá va a tomar a la abuelita con la silla de ruedas y al perrito con su mochila también, porque también hay que hacer un kit de emergencia para nuestras mascotas para poder evacuar. Entonces, cada quien ya tiene exactamente qué es lo que debe hacer y este tipo de ejemplos en otros países nos debería servir y que no es algo que esté alejado a la realidad nacional, como tú bien lo comentabas. Y ya para pasar y terminar esta conversación con algunas preguntas que nos dejan acá. Eddie nos pregunta, ¿por qué la Conred no ha actuado en la zona de riesgo del volcán Acatenango?
Bueno, en este caso hay que recordar que nuevamente es un sistema el que funciona y, por ejemplo, hay instituciones como las municipalidades, el INGUAT, que también están involucrados en este tema de la Catenango, que sabemos que es por un tema turístico, que es que se está dando, se están explotando el terreno y ya se han realizado pues tanto avisos como recomendaciones en el lugar, específicamente con las autoridades para las acciones que se deben realizar. Y también nos deja aquí un comentario y una pregunta. ¿Hay deficiencias en la Conred en el tema de evaluación de riesgos, así como de sus trabajadores? ¿Qué se puede hacer ante estas deficiencias? Yo creo que tal vez podríamos llevar un poco la pregunta acá a cómo es que han ido evolucionando también estos mecanismos de respuesta y qué clase de capacitación es que reciben los Bueno, trabajadores. sí, justamente mi pregunta sería qué clase de deficiencias habrán identificado, porque definitivamente en los últimos años se ha fortalecido mucho el tema de la cooperación, se han recibido muchas capacitaciones y se tiene personal técnico para poder realizar distintos tipos de incidencias en las municipalidades principalmente, que es en donde vemos que también hay mayor facilidad para poder actuar en cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque ellos conocen sus territorios, ellos tienen toda esa responsabilidad del lugar. Entonces, creo que a través, recordando nuevamente, ¿verdad? Que no solamente la Secretaría Ejecutiva, nosotras solamente coordinamos. Hay otras instituciones que, de acuerdo con cada una de sus competencias, actúan. Y es así como funciona para poder evaluar los riesgos en los territorios. Y nuevamente, siempre es una respuesta escalonada. Aquí nos dejan también comentarios acerca de la aprobación de dictámenes favorables en construcciones de alto riesgo. Nos dice Arquívero 3. Conred aprobó 2 proyectos aquí en Quetzaltepeque que dejan mucho que desear. Y ahí pregunta, ¿por qué la Conred da dictamen favorable a construcciones en zonas de alto riesgo? Bueno, nuevamente habría que retornar a la función de la Secretaría Ejecutiva. Nosotros no aprobamos ni damos licencia. Eso ha sido algo que se ha confundido mucho en la población guatemalteca. Eso es responsabilidad de las municipalidades. Nosotros lo que damos es asesoría, acompañamiento, esa coordinación de acuerdo con las necesidades, pero la aprobación de licencias sería a partir de la coordinadora municipal, que son cada una de las municipalidades. Entonces, idealmente, si tienen algún tipo de cuestionamiento acerca de tal vez la seguridad estructural, que vayan con sus municipalidades para poder consultar, por ejemplo, qué clase de estudios, si hay algún plan, si están cumpliendo con las normas, porque al final de eso se trata, de que si se brindó alguna licencia es porque cuentan o deberían contar con todos estos requisitos. Y ya para finalizar, acá tenemos una pregunta. ¿Qué debería llevar un kit de... Ay, creo que se me fue Valeria. Ahí está. Listo. Ya para la última pregunta, justo. ¿Qué debería llevar un kit de emergencia para mascotas? Y con esta pregunta finalizamos, Valeria. Bueno, de hecho, tiene que ser un poco parecido, pero obviamente cubriendo las necesidades de las mascotas, con temas como, por ejemplo, algún juguete para calmarlos durante alguna evacuación, que también pueda contar con medicinas específicas, una mantita. Dependiendo del tamaño de la mascota, pues obviamente vamos a meter la cantidad de agua, de concentrado o alimento específico que haya. Si hablamos de, por ejemplo, algún tipo de felino que pues puedan llevar alguna jaula para poder meterlo, también un perro. Si hablamos de, por ejemplo, algún pájaro que también tenga una jaula que esté específicamente para él y para poder trasladarlo, que no sea donde usualmente lo tenemos, sino una que sea para movilizarse. Todos estos medicamentos que son específicos también para poder atenderlos, un botiquín que podemos consultar con nuestros veterinarios, que podemos incluir en nuestro botiquín para atenderlos específicamente a ellos. Aparte está el botiquín de las personas que tienen todos estos antihistamínicos, antiinflamatorios, etcétera, pero también uno específico para las mascotas porque tienen que ser productos que ellos puedan recibir, que no les hagan daño, pero que también hay que recordar que ellos son parte de la familia y hay que incluirlos y por eso es que es tan importante. En nuestra página web también tenemos una infografía con algunos artículos más que pueden incluir en este kit de emergencia para mascotas.
Bueno, y pues esas eran nuestras preguntas. Gracias a todos ustedes por conectarse, por su tiempo, por escucharnos. Gracias Valeria por su tiempo. Y pues nada más recordarles que sigan a Ojo con mi Pisto en todas las redes sociales si les gustó este evento. Como les digo, siempre los leemos, ya sean denuncias, en preguntas, en nuestros en vivos, en nuestros buzones, en nuestros comentarios. Siempre estamos pendientes de, pues, de lo que ustedes están diciendo, de la conversación en redes sociales. Y pues nada, sigan la cobertura acerca de desastres naturales en ojoconmipisto.com. Cuéntenos en nuestros buzones de redes sociales cómo es que ustedes han vivido desde sus municipios pues este tipo de emergencias. Y pues eso, muchísimas gracias y buenas noches. Con gusto y recuérdense mantenerse informados y pues que la prevención es tarea de todos.